Ahora entramos al mundo de la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica es otro de los grandes temas de la medicina que nos permite entender acerca de cómo el riñón ya se fregó y termina debutando de una manera. Entonces también es un síndrome clínico, ¿no? Si uno quiere definir la insuficiencia renal crónica, también lo puede definir tranquilamente porque es un síndrome clínico. Es un síndrome clínico que está definido por la uremia. La uremia es la que te va a dar toda la clínica que ustedes conocen. Es un síndrome clínico que nace y parte de el final de la función renal. O sea, el riñón dejó de funcionar. ¿Ok? Del final de la función renal. Ahora, para que uno pueda definir el final de la función renal, ha tenido que pasar un tiempo mínimo de 3 meses. 3 meses mínimo con falla renal. ¿Ok? Ahora, la falla renal no me refiero al contexto de falla renal, propiamente dicho del cuadro agudo, sino me refiero al contexto de la clasificación del riñón, ¿ya? Pero siempre el tiempo mínimo es de 3 meses que el paciente no responda. Normalmente nosotros tenemos dos conceptos, enfermo renal crónico y enfermo de renal crónico terminal. El renal crónico aplica para los pacientes que están en el estadio 3 y 4, y el renal crónico terminal para los que están en el estadio 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué pudo haber llevado al final de la función renal? No lo sé. Muchas causas. Y tú sabes que el riñón, la nefrona, tiene varias cosas, ¿no? Tenemos una parte de la nefrona, acá está la nefrona, con sus túbulis, ¿no? Pero tenemos glomérulo que viene acá, acá está. O sea, tenemos una parte vascular, tenemos una parte del propio glomérulo, ¿no? Una parte glomerular. Tenemos el túbuli, o sea, tenemos causas tubulares. Y lo que está acá, intersticio, tenemos causas intersticiales. Intersticiales. ¿Ok? Al final, no importa quién comenzó, no importa. Al final, lo único que importa es que el paciente termina haciendo una falla final y esta termina debutando con un cuadro, un síndrome clínico que lo representa la uremia. Un síndrome clínico que está representado por la uremia. O sea, eso es lo que uno tiene que recordar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una disminución persistente del filtrado glomerular, que es la depuración menor de 60, o sea, estoy hablando de estadio 3, menor de 60, y que esto al menos se presente por 3 meses consecutivos. Ahí estoy entrando al terreno de la insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. ¿Ok? Entonces es un dato muy importante. Dentro de la fisiopatología hemos visto aquí que hay varias causas, pero las causas más importantes en este orden son la diabetes, en un 40%. En segundo lugar, la hipertensión arterial, en un 30%. Y en tercer lugar, las glomerulonefritis, en un 10%. ¿Ok? De ahí están las demás que siguen, pues, ¿no? Pero hay que recordar que la diabetes es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, causa más frecuente que te lleva a diálisis. Cuando entendemos la clasificación, tenemos que hallar la depuración, ¿no? La depuración de creatinina es la que nos va a permitir clasificar. La depuración de creatinina nos permite clasificar. Para eso hablamos de estadios. Tenemos el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3, el estadio 4 y el estadio 5. Ahora, chicos, miren, ¿cuál es el estadio más frecuente, digamos, donde está la mayor cantidad de población? En el estadio 3. Ahí está la mayor cantidad de población, ¿ya? Entonces, el estadio 1 tiene una depuración mayor o igual a 90, ¿ok? Mayor o igual a 90. En el estadio 2 vamos a encontrar que tenemos un estadio de 60 a 89. En el estadio 3, donde empieza la enfermedad renal crónica, acá comienza la enfermedad renal crónica, tenemos una depuración que va a ir, acá lo hemos dividido incluso en 3A, ya lo dividieron en A y B. ¿Por qué? Porque es como tanta cantidad de gente, entonces ya lo divides. El 3A es de 45 a 59
y el 3B es de 30 a 44. Luego tienes el 4, que estamos hablando menor de 30, de depuración. Y luego tenemos el 5, donde estamos hablando de menor de 15. ¿Ok? El 5 se llama enfermedad renal crónica terminal. Cuando es menos de 15, estamos hablando de enfermedad renal crónica terminal. Cuando estamos en estos dos, estamos hablando desde acá, de acá hasta acá, o sea, el 3 y el 4, enfermedad renal crónica. ¿De chicos? Entonces, esto es muy importante para que ustedes puedan clasificar y puedan ubicar. Ahora, mira, una persona normal, ponte que no tiene problema renal, después de los 40 años, normalmente los seres humanos tenemos una caída de 1 mililitro por cada año. Entonces, ¿qué pasa si tienes 80 años? Tu depuración de repente a los 40 años, ¿cuánto era? Tu depuración de repente era 90. Ya ponte que era 90. ¿Ok? Era 90. Y ha pasado de 40 a 80, ¿cuántos años? 40 años. Ahora tu depuración de repente, ¿cuánto debería ser? 50. Entonces, mira, tu depuración está en enfermedad. Eres un enfermo renal crónico, pero lógicamente estadio 3. Pero ya estás entrando al mundo de la enfermedad renal crónica. Entonces, es muy importante el valor que tenemos a los 40 años, la mayoría de personas, cuando sabemos que esto va a ir poco a poco mermando. O sea, es natural esto que ocurra. Las enfermedades que aceleran esto, sobre todo la diabetes, porque hacen una glomeruloesclerosis, entonces van a hacer que aumente aún más rápido el daño. ¿Ya? ¿Y cómo es la clínica del paciente enfermo renal crónico? ¿Cómo es la clínica? ¿Cómo se va a manejar el paciente enfermo renal crónico? Acá te he puesto algunas características llamativas como abecedario para que te acuerdes del paciente renal crónico. El paciente tiene acidosis metabólica, o sea, es un paciente que tiende a la acidosis porque tiende a ya no producir, ya no hay producción, no produce bicarbonato. El nivel del cerebro, ¿cómo está? Estos pacientes normalmente van a tener algún grado de... Antes ocurría la famosa encefalopatía dialítica, ¿ok? Antes ocurría muy frecuente la encefalopatía dialítica, pero estos pacientes van a tener una alteración vascular importante, vascular general, que también va a poder tener algún tipo de problemas cerebrales, también se pueden presentar. Cardiovascularmente son pacientes que van a tener un aumento de la presión arterial bastante dependiente de volumen, se llama aumento de presión arterial dependiente de volumen, y este aumento de presión arterial le va a hacer daño a estos pacientes, controlan muy mal la presión arterial. Aparte de ello, aumenta un proceso de aterogénesis también. Esto es la causa, aumenta la aterogénesis. Esta es una causa importante en la cual el paciente tiene una condición muy, muy alta de tener un infarto a miocardio. Aparte, en la parte digestiva, vamos a ver que el paciente va a tener anorexia, pero pregunta de examen, ¿la anorexia sí calma o sí mejora con la diálisis? Sí mejora con la diálisis. ¿Okay? Sí mejora con la diálisis. A nivel endocrinológico, ¿qué vamos a encontrar? El paciente se le cae todo. Tiene un problema muy importante a nivel hormonal. O sea, la mayoría de hormonas van a caer. Y eso es un dato clave también a tomar en cuenta. Casi todas las hormonas van a terminar cayendo. ¿Ok? A nivel del fósforo, calcio y hueso, ¿qué ocurre? Acá yo les comento a los chicos la historia de la abandonada, ¿no? La historia de la abandonada. ¿Qué es la historia de la abandonada? Miren, les cuento una historia así bastante simpaticona. Vamos a hacer la historia acá abajito. Quiero que me sigan la historia de la abandonada. A ver, normalmente, ¿qué ocurrió? Acá tenemos al papá con su bigote, con su sombrero. Y acá tenemos a la mamá. ¿Ok? Entonces el papá y la mamá estaban tranquilos, siempre cuidando a su hija, un poquito movidita la muchacha, que era la señorita Calcio. La señorita Calcio lo que hace es que siempre tiene que estar, como le han enseñado en su familia,
siempre tiene que estar dentro de la sangre para ayudar a todo el organismo. Hasta ahí todo tranquilo. Te presento primero el papá. El papá se llama vitamina D, vitamina D3, y la mamá se llama paratormona. ¿Ok? Trabajan juntos, tienen su hijita, que es la señorita Calcio. ¿Ok? Acá la tienen ahí. Andy, hijita al colegio. Normalmente ella se maneja en sangre, ¿no? Tranquilamente. Pero algo sucede, o sea, sucede algún evento, va a suceder un evento, que este evento normal que ocurre, ¿no? Algo hace que el señor se va, ¿no? Se va de la casa el señor. Entonces, lógicamente, la mujer se queda un poco decepcionada, porque se va el hombre, ¿no? Entonces se queda súper decepcionada, la abandona, la deja con una hija, ¿no? Y no solo una, varias hijas. ¿Ok? Todas ellas están ahí, mamá, tranquila. Entonces, esto sucede de un momento a otro. Pero también de un momento a otro comienza a aparecer un joven, por acá, ¿no? Comienza a aparecer un joven que está por acá, que se llama fosfato. Lógicamente, la mujer, como está abandonada, está más, un poco descuida a las hijas, ¿no? Las hijas calcio. Entonces, de vez en cuando mira que una hija se desaparece, ya como que ya no está no hay una imagen paterna, ¿no? Entonces, se están desapareciendo. Y ella se da cuenta que se está llevando a sus hijas. Entonces automáticamente hace una junta y se hace toda una huelga y hacen su fundación de las mujeres que han pasado las mismas situaciones que ella. Se hacen una cantidad enorme de ellas para poder combatir, ¿no? La presencia de este tipo, ¿no? Entonces comienzan a aumentar ellas. Comienza a haber más paratormonas para que puedan de una u otra manera eliminar, porque cuando ella aparece, lo bota a patadas, ¿ah? Lo bota a patadas. Pero el problema es que como las otras aparecen, también traen sus hijas. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan hijas si ya no hay padres? Lo sacan del almacén de hijas, que es el hueso. Desde ahí están sacando para la sangre. Pero el señor acá sigue apareciendo. Cuando uno investiga, le dice, señor, ¿usted dónde viene? Ah? Él te cuenta que viene de la dieta. Yo vengo de la dieta. Como el señor, mi paciente, para comiendo comidas ricas en fósforo, pues yo aparezco. Y la verdad, tengo una debilidad por la señorita Calcio. Las madres apenas se voltean, este señor aparece y se las lleva. Pero ¿sabes qué? Para que no lo chapen, se la lleva fuera de la sangre. Y se depositan en todos lados, lejos. Lugares donde no llegue la sangre, para que nadie la pueda chapar. Entonces se van, por ejemplo, a las extensiones tendinosas. Lugares que son poco vasculares. Y comienzan a ver un montón de nódulos. Y todo esto comienza a aparecer. Este proceso se llama osteodistrofia renal. ¿Ya? Osteodistrofia renal. Entonces tú puedes responder muchas preguntas con esta historia de la mujer abandonada. La primera pregunta que tú vas a responder es, ¿quién originó la osteodistrofia renal? ¿El fósforo? ¿El calcio? ¿La paratormona? ¿La sangre? ¿El hueso? ¿O la ausencia de este señor llamado vitamina D3 activo? Si él estaba presente, no venían estos vándalos, pero él desaparece. ¿Y sabes por qué desaparece? Porque él se crea en el túbulo contorneado proximal. Pero como ya hay insuficiencia renal, ya no existe esto. Entonces ya no se hidroxila, ya no es activo. Entonces no ayuda. Cuando él normalmente está presente, sus hijas siempre vienen del intestino, porque él permite que no vengan del hueso. Él permite que las hijas calcio vengan del tubo digestivo. Pero siempre que ella esté presente, ¿no? El pata esté presente, de vitamina D3. Entonces, eso es una pregunta que tú vas a responder. La otra pregunta es, el fósforo comienza a aparecer, ¿por qué? Porque cuando uno va cayendo en la depuración
de creatinina, el fósforo va apareciendo con más ganas. Segundo, el aumento de estas mujeres, de las señoras abandonadas, ¿qué va a hacer? Descalcifica. Entonces, esta es una causa importante de daño en el mismo hueso, el hiperparatiroidismo secundario. ¿Ok? Porque reacciona a algo. Y ahí tenemos los procesos de osteoporosis, osteomalacia, osteitis fibrosa quística, osteoesclerosis. ¿Ok? Entonces, este es el mundo de la osteodistrofia renal. ¿Cómo se calmaría todo esto? Vamos a darle una solución al tema. Primero, a la señora, ella que estaba buscando a su esposo, le traemos uno. Le traemos uno. Si le trae, se van a separar porque ya se van con sus familias. Entonces le traemos uno. Le podemos traer otro señor para otro que parezca la vitamina D. ¿Ok? Pero este se va a llamar, tiene otro nombre, se llama calcitriol. Si él aparece, va a suplantar, entonces se van a ir. Y ya no va a haber tanto hiperparatiroidismo secundario. Perfecto, porque es vitamina D. Podemos, el fosfato, como está que le echa ojo a las chicas del calcio, podemos traer otro elemento que se vista de calcio, que sea más coqueta que el calcio incluso. ¿Cómo se llama? Carbonato de calcio. ¿Cuál es su efecto? Quelante. Entonces chapa al fosfato y se elimina. Y lo otro, ¿qué haríamos? Ya pues le decimos que no coma tanto, pues, la dieta. 3 cosas básicas para poder controlar la osteodistrofia renal. ¿Ok? Entonces eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta. A nivel del agua y la sal, estos pacientes tienden a retener mucha agua, retienden mucha agua. Y tanto así que incluso el control que se le da a estos pacientes es por el peso. El control que ellos tienen es por su peso. Antes de cada sesión de diálisis se le toma la presión, las funciones vitales y se le pesa, ¿no? Ellos se dializan cada 3 veces a la semana, si lógicamente han iniciado diálisis. Y pues tú ves a ver que un pata en 2 días puede que venga con 8 kilos, 10 kilos, o sea, oye, no seas maldito, ¿cómo te vas a subir tanto? ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha mandado una borrachada, ha comido duro, entonces ya, pues, ¿no? Se ha desmadrado. Entonces, ¿eso qué va a ocurrir? Que esos golpes, cambios abruptos del peso, así, cambios abruptos en cada diálisis, más mortalidad. Más mortalidad. ¿Ok? Más mortalidad. Entonces, eso es fundamental. Lo otro, hematológicamente, anemia. Pero la anemia más frecuente es una anemia por enfermedad crónica. Ya, si tú encuentras en las preguntas que hay hierro bajo, es clave, la hemoglobina baja, porque está la hemoglobina baja. ¿Ya? Está la hemoglobina baja, pero te ponen que el hierro, algún componente, por ejemplo, una constante corpuscular, como la hemoglobina corpuscular media, podrías tener, o una microcitosis bien llamativa, eso te tienes que hacer pensar, porque la enfermedad crónica, la anemia por enfermedad crónica es normocítica. Normocítica, generalmente normocítica, normocrómica. Pero si tú ves que tienes, una microcítica, topalidona, o sea, hipocrómica, no, pues está que le falta hierro también. Entonces, pero le metes hierro, ¿sí? Le metemos hierro, pero con eritropoyetina. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina, que te enseñé al inicio de las clases, te dije que se produce en la médula renal. Ya no hay, pues. Métele el eritro y le colocamos cuando estamos dializando al paciente. ¿Ok? Cuando dializamos al paciente. En el caso de la hipercalemia, ya tú sabes el manejo. Tú le vas a dar todo el tratamiento de la hipercalemia, ¿ok? Metiendo a la célula, botándolo del cuerpo, cuidando el corazón. Y ya cuando no se puede controlar con todos esos medios, pues no te queda otra que dializar, pues, ¿no? La uricreatinina ya te olvida de esto, ¿ah? Ya pasan a segundo plano, van a tener valores de 5, de 6, de 8, o sea, ya como que ya no es un valor importante ya, porque ya se te fue de las manos. Así que no te preocupes de que baje, ya está fregado el hombre ya. Ya es un renal crónico, diagnosticado, ya no importa ya, así que tranquilo. A nivel de la piel puede haber la famosa escarcha urémica,
cuando sudan ellos, luego que el sudor se evapora, queda como un polvillo en la piel, la escarcha urémica. Es eso, una de las cosas características que también se puede ver. ¿Ok? Muy bien, entonces estos son los cuadros clínicos. ¿Qué preguntas nos hacen con respecto a las asociaciones sistemáticas? Cuando tengamos una depuración menor de 60, alteraciones como la nicturia van a aparecer. Los pacientes renales tienden a orinar mucho de noche, como los cardíacos. Otro detalle es que comienza de manera precoz ya a aumentar la paratormona. Va aumentando la paratormona desde tiempos precoces. También vamos a ver que aumenta el fósforo, También vamos a ver que hay una disminución de ¿qué? Si aumenta el fósforo, ¿quién lo disminuye? Calcio. ¿Ok? Hay disminución de calcio. Si tú compruebas también en paralelo, ¿qué cosa hay? Hay disminución de vitamina D, lógico, vitamina D3. Perfecto, ya tú sabes el manejo de esto, ¿no? ¿Qué hago por la nicturia? Nada, ¿qué vas a hacer? Pero ¿qué hago por este aspecto? Acá sí tú sabes. 1, mejorar la dieta, ¿no? O sea, dieta pobre en fósforo. 2, darle calcitriol, ¿ok? Vitamina D3 activa. 3, carbonato de calcio como quelante, carbonato de calcio. ¿Ah? Perfecto, muchachos. Cuando es menos de 30, pregunta de examen, aparecen los cuadros de anemia. Ya es más llamativo, el estadio 4. Acá sí le puedes meter de acuerdo a tu manejo, puede ser que se beneficie de eritropoyetina, de hierro o sus vitaminas. Tú siempre sabes tu complejo vitamina B9, vitamina B12, siempre ahí, por ahí también va a ayudar, ¿no? Siempre en la creación. Puede ser que aparezcan cuadros de acidosis también, cuadros de acidosis, y al paciente le damos vía oral tabletas de bicarbonato. ¿Ok? Cuando ya es menos de 15 y es renal terminal, comienza la uremia en su mayor esplendor a aumentar. Y la idea es que lo aguantes a lo máximo que puedas al paciente. No es que ya tiene menos de 15 lo meto a la diálisis corriendo. No. Aguántalo. Incluso cuando está más bajo todavía y recién aumenta, comienza a aumentar con fuerza el potasio. Por eso es que el potasio te espera. El agua también te espera. También comienza a elevar con todo. ¿Ok? Acá puedes ir usando algunas tabletas de furosemida para darle al paciente. De repente responde alguito para que controles, ¿no? Algunas medidas conservadoras, ¿no? Medidas conservadoras de disminución del potasio, restringes el agua, por ejemplo, restringimos el agua más o menos a 800 a 1200 mililitros en 24 horas, o sea, restringimos para que no se sobrecargue. ¿Por qué, chicos, restringimos, digamos, evitamos de que entre a diálisis? ¿Por qué? Porque la diálisis, cuando inicia un paciente diálisis, es como que iniciara un nuevo foco sistémico. El paciente va a estar en un ambiente sistémico inflamatorio permanente. Eso hace la diálisis. Cada vez que uno se mete a diálisis, las arterias comienzan a calcificarse de manera más acelerada. Si de repente tenías placas grasas, ahora más tienes calcio también. Entonces se comienza a acelerar de manera descontrolada y eso como que puede contribuir a que haya mucho mayor daño. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? ¿Cómo prevenimos? ¿No? Entonces tú tienes que retrasar, ¿no? Número 1, tienes que retrasar la progresión, ¿no? O sea, evitar que no llegue, evitar retrasar a la enfermedad renal crónica terminal. O sea, tú tienes que evitar el retraso, ¿ok? Para eso te queda a controlar la presión arterial. Controla la presión arterial, cuida a tu paciente, evita de que llegue a ese estado, ¿ok? Si tiene alguna enfermedad de base también, ¿no? Presión arterial y enfermedad de base. Tienes que tenerlo en cuenta. Segundo momento importante, uso de yecas van a ayudar y ARA2 van a ayudar siempre y cuando tu paciente, digamos, es uno de los tratamientos que retardan más la evolución a enfermedad renal crónica terminal. Es uno de los que retardan más por el efecto antiproteinúrico. ¿Ok? Efecto antiproteinúrico. Entonces, cuando estás en un estadio, sobre todo ¿en dónde? Estadio 3. Estadio 3. Clave, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando ya la depuración es menor de 30, como que los YECAS y ARA2 ya no ayudan mucho. Pero en el estadio 3 sí ayudan bastante. ¿Ok? Otro, la dieta. ¿Cómo tiene que ser la dieta? La dieta debe ser una dieta baja en proteínas.
¿ok? Normalmente valores de 0,8 gramos por kilo por día. O sea, le bajamos las proteínas. Normalmente consumimos 1 gramo por kilo por día, ¿no? Le bajamos a 0,8 gramos por kilo por día. Entonces, eso es clave, clave, clave. Otro. Vamos a tener, por ejemplo, uso de tratamientos ya. Para eso lo voy a poner aquí en tratamiento. Fíjate, esto lo voy a poner en tratamiento médico. ¿Ok? Eso lo voy a poner en tratamiento médico, donde ya comenzamos a dar todos los fármacos. Acá podemos utilizar también la eritropoyetina. El eritropoyetino. ¿Ok? La eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser muy importante de manera preventiva utilizar para evitar que el paciente llegue en estados de anemia, ¿no? Entonces la eritropoyetina es clave para los estados de anemia, ¿ok? Fundamental. Para eso quiero que controles muy bien a tu paciente, porque un paciente renal crónico con anemia es más complicado tratar. Acá también quiero hablarte un poco de la transfusión, ¿ya? De la transfusión. En el caso de las transfusiones, hay que tomar en cuenta que los pacientes cuando tienen, por ejemplo, tú cuando tienes menos de 7 te transfunden. En cambio, el paciente renal crónico generalmente lo transfundimos cuando es menos de 5. ¿Ok? Cuando es menos de 5, ahí al enfermo renal crónico se transfunde. Ellos pueden aguantar todavía muchas cosas, pero cuando es menos de 5 sí se transfunde. ¿Ya? Muy bien. En tratamiento médico tratamos de bloquear todo lo que te he enseñado hace un rato, ¿no? Toditito. Desde la parte del calcio, ¿no? El control del calcio, por ejemplo, su vitamina D, como calcitriol, ¿ok? Su carbonato de calcio, también vamos a cuidarlo. Puedes darle su bicarbonato, ¿no? En tableta, vía oral. Puedes también darle tratamiento, por ejemplo, si tuviera una situación de anemia, le puedes agregar hierro con eritropoyetina, ya como tratamiento médico en el estado de anemia. O sea, ya tú vas viendo, ¿no? Vas a hacerle dietas especiales, dietas renales se llaman, que justamente buscan que el paciente ya no tenga fósforo en la dieta. Eso es fundamental para poderlo prevenir. Ahora, cuando el paciente está, recomendaciones para ustedes, cuando el paciente está en un estadio 4, ¿ok? En un estadio 4, hay que recordar lo siguiente. Cuando está en el estadio 4, tú tienes que mandarlo con nosotros para hacerle la creación de la fístula, ¿ok? Fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es muy importante que ustedes recuerden. Acá lo vamos a hacer arriba. La creación de la fístula es la comunicación que hacemos entre una arteria y una vena. ¿Ok? Una vena. Ahora estamos haciendo bastantes técnicas complejas. Esta es una vena y esta es una arteria. La arteria viene y sale por la vena el flujo de sangre. Y es como un motorcito, ¿no? Que está metiéndole a la vena. Ahora, si ustedes estudiaran la vena, van a darse cuenta por qué tienen que meterle esa potencia a la vena. Porque la vena va a tener, le van a pinchar en dos momentos. Tiene una parte proximal y un pinchazo distal. Proximal a la fístula, donde viene la sangre así, desde pincha acá proximal y distal. Entonces, ¿qué ocurre? Estos dos van a la máquina. La máquina lo que va a hacer es lavar la sangre, le va a quitar los ácidos y le va a meter agua bicarbonatada. ¿Ok? Con una membrana de filtro que barre las cochinadas que haya y entonces lo limpia. Entonces, por un lado saca sangre, que viene, la parte así viene, saca sangre, y por otro lado inyecta sangre, ya filtrada la sangre, entonces de tal manera que tiene una salida y una entrada, y se va a una vena para que no pueda hacer un problema cardíaco importante, entonces llega y ya está depurando. Entonces, esto es mejor que hacerlo en un estado nativo. ¿Qué es un estado nativo? Es cuando tú usas tu propia vena y tu propia arteria para crear una fístula. Cuando tú no tienes una buena vena, tienes que colocar un injerto para que puedas hacer la fístula, ¿ok? Tienes que colocar un injerto para que puedas hacerla. Sí, si ustedes, por favor, les pido que cuando tengan la posibilidad de pelear un acceso vascular, háganlo. Nunca digan que no se puede si no lo han hecho. Ahora, ¿cómo yo sé qué pelear, qué calibre de vena, de arteria? Ecográficamente. Se hace cartografía, se hace un mapa arterial y venoso para ver si el paciente es apto a colocar y crear el acceso vascular.
O sea, es importante que ustedes sepan esto para poder saber. ¿Por qué, doctora? ¿Y por qué no puede iniciar con un plástico? De repente no tiene buena vena, le mete un plástico. No, porque el problema es que si tú le metes un plástico, se puede infectar y vive menos años. Inclusive, pacientes que ya no tengan acceso vascular ni miembro superior derecho, ni izquierdo, ni en miembros inferiores, a nivel femoral, nada, le colocan un catéter que se llama PermanCat. Y ese catéter dura 2 años, pero le dicen PermanCat como permanente. Pero es 2 años, se trombosa. Y no solo eso, te friega la vena. Te friega las venas. ¿Por qué? Porque si tú tienes acá tu vena, por ejemplo, la subclavia, la yugular, estás llegando acá todo este tronco brachiocefálico importante, acá viene la innominal izquierda, y sale la vena cava. Tú cuando le metes por acá el catéter, tú le dejas coágulos con el tiempo y se va tapando. Yo tengo pacientes que me han buscado, no tienen cava, está tapada la cava superior e inferior. Y tiene en realidad prácticamente colaterales, ¿ok? Colaterales que ayudan a drenar, o sea, imagínate. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque le metían catéteres, y nadie se le ocurrió, y lógicamente con esa obstrucción que vas a hacer una fístula, pues, porque va a tener una dificultad en llegada del flujo, entonces va a empeorar. Entonces, hay que recordar esto, por favor, la creación del acceso, mándenlo desde el estadio 4, desde que tiene una depuración menor de 30. En el estadio 4 también, ¿qué se hace? Se vacuna al paciente contra la hepatitis B. La C no hay, pues, pero la hepatitis B sí. Entonces, vacunas contra la hepatitis B. Ya cuando el paciente está en un estadio 5 y ya tiene indicación, porque la has peleado hasta el final para que no entre, pero bueno, no te queda otra, entramos a la diálisis, que podemos tener la hemodiálisis, ¿ok? O la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es esta máquina que ven ustedes acá, que va a salir por un lado y va a entrar por otro lado, ¿ok? En la misma vena que has hecho tú en la cirugía. Y ahí limpian la sangre. La peritoneal va a tener un catéter, como pueden observar acá, un catéter al peritoneo, que permite el lavado de toda esta zona y ayuda al paciente y tiene condiciones. La gente quiere hacer peritoneal, pero te piden condiciones. El nefrólogo va a buscar la manera que tengas un lugar séptico, que puedas, sin infectarte y puedas tener, o sea, existen requerimientos para un peritoneal. Pero la hemodiálisis generalmente es la mayoría, son 3 veces por semana que tienes que acudir para que inicies el tratamiento, ¿ok? Esto es 3 veces por semana, en cambio el peritoneal es diario. El peritoneal es diario, ¿ok? El peritoneal es diario. El problema del peritoneal es que como te metes un catéter, te puedes infectar. Y uno de los gérmenes que más infecta a los pacientes renales crónicos son los estafilococo coagulasa negativos. Estafilococos coagulasa negativos. Son los gérmenes que más infectan, pregunta de examen, residentado, a los pacientes con diálisis peritoneal. ¿Ok, chicos? Ya algunos, cuando ya están en este proceso, ya estás viendo el trasplante, te metes a la lista de trasplante. Tenemos 2 tipos de trasplante, trasplante donante cadavérico, o tenemos el trasplante donante vivo, ¿no? De repente la mamá, el papá quiere donarle a su hijo, perfecto, se le quita al paciente que dona un riñón, con una cirugía laparoscópica se saca el riñón, y luego se le coloca el riñón a la persona. Puede ser que no te quiere donar nadie, entonces un cadavérico, ¿ok? Por favor, nada de estar donando por amor, tampoco. Ya ha habido varios casos donde no, tú me amas, tú dijiste que me amaba un riñón. Cuando llegan a la hora se desaniman y se quitan, ¿ah? O sea, para esto tienen que pasar un proceso también psicológico y test psicológicos para saber, porque hay gente que, oye, manipula y aquellas, ¿ah? O sea, ten cuidado. Entonces, cadavérico donante vivo, ¿y qué ocurre? Se saca el riñón, normalmente tenemos los riñones que estaban ahí ya, se quedan, no se sacan, se quedan ahí, y se coloca el otro riñón en la fosa ilíaca, se hace un abordaje retroperitoneal, normalmente lo anastomosamos a la arteria y vena ilíaca externa. Cuando es pediátrico, lo colocamos en la arteria y vena ilíaca común, porque es una arteria más grande y una vena más grande, ¿no? Pero si no, en la externa nada más. Una cirugía de 2-3 horas, lo ponemos, reinsertamos el uréter también a la vejiga del paciente, y la parte más hermosa es cuando él me orina, ¿no? He hecho ya la anastomosis de la arteria y la vena y comienzo a ver el uréter ahí en el aire, cómo comienzo a orinar. Es la pichi más feliz que todo el mundo siente en sala de operaciones. Y está orinando, está volviendo a la vida, ¿ok? Entonces, estos detalles son fundamentales, no se olviden.
cuando enfocan al paciente renal crónico, que es muy frecuente hoy en día. ¿Ok? Es muy frecuente hoy en día. Muy bien. Muy bien, chicos. Bien.